Bueno, hermanos, buenas noches tengan todos ustedes. Después de una semana que nos perdimos ahí por cuestiones técnicas, retomamos estas cartas de Pablo. Ya nos acercamos se podría decir, a la quinta carta escrita por Pablo o de la que conocemos como Proto-Paulinas. Pero antes de entrar a ver la carta de los Filipenses, como siempre, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ilumine el pensamiento, la mente, el corazón y que sobre todo esta paz que nos va a enseñar Pablo hoy, de la cual nos va a hablar, sobreabunde en nuestros corazones y nuestra mente para poder vivir en este mundo lleno de caos. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor de la vida, quiero darte gracias por esta oportunidad, Señor. Yo te bendigo, Señor, porque tú eres grande, tú eres el Rey del universo. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque hoy nos tienes aquí reunidos como hermanos, como iglesia, aprendiendo de ti, Señor. Gracias, Señor, por que Pablo ha sido un instrumento tuyo, el cual nos sigue enseñando el día de hoy. Todo esto que tú nos dejaste, estos regalos que tú nos entregaste, Señor. Te bendecimos por toda esta enseñanza que nos traes para el día de hoy. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de caos, en el cual la paz es un regalo deseado. Hoy queremos aprender de Pablo que bajo esas circunstancias de cárcel, de persecuciones, él nos puede enseñar por medio de esta carta a los Filipenses cómo encontrar la paz, cómo vivir bajo los frutos de la paz y cómo poderla acoplar a nuestras vidas. Señor, que esta enseñanza se haga carne en nuestras vidas y que podamos llevarla a nuestros hermanos, a nuestros grupos de oración o a cada persona con la que nos encontramos en el día a día, que ellos puedan ver en nosotros la alegría y la paz que trae nuestro Señor Jesucristo. Te dejamos, Señor, esta enseñanza en tus manos y te saludamos como el Señor Jesús nos enseñó a saludarte. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis hermanos, como les decía, voy a compartirles aquí pantalla. Como les dije, estos ya tienen el PDF en sus manos, de lo que vamos a ver hoy. No sé, creo que se me trabó la pantalla. ¿Soy yo o es mi internet? ¿Estamos bien ya, va? Estamos bien, sí me escucho bien, perfecto. Entonces, como les decía, hemos visto en este segundo módulo, hemos visto 1 Tesalonicenses, hemos visto la primera carta a los Corintios, hemos visto Gálatas, hemos visto la segunda a los Corintios, y hoy vamos a ver la quinta carta, que es Filipenses. Ya nos estamos acercando a terminar las primeras 7 cartas, que son Filemón, que es bien chiquita, que solo es un capítulo, y después vamos a ver Romanos, a la cual probablemente le dediquemos de 2 a 3 clases, ya que es una carta con mucho contenido que nos puede ayudar en nuestras vidas y creo que vale la pena dedicarle al menos 2 o 3 clases en ella. Hoy vamos a ver esta carta a los Filipenses, que es una carta preciosísima, es una de las cartas más bellas que tiene Pablo, en mi parecer, en el cual nos muestra muchas cosas. Nos muestra, él está premiado en la cárcel, él está preso y bajo muchas circunstancias, y nos enseña cómo vivir en paz. Entonces, como les decía, vamos a ver la carta a los Filipenses. Esta carta a los Filipenses siempre a mí me gusta dar un poco de datos generales. Y es que es conocida como uno de los testamentos de Pablo. Ya tenemos el primer testamento en Hechos 20 y el tercer testamento en 2 Timoteo. Aunque recordemos que 2 Timoteo y 1 Timoteo no son escritas, no son de la línea proto-paulina, o sea, del tiempo cuando Pablo estaba, pero la persona que escribe usando el seudónimo de Pablo hace un testamento muy hermoso cuando ya está hablando, cuando le está hablando a los obispos y a toda esta gente de esa zona, escrita probablemente en la prisión de Éfeso, aunque muchos creían que había sido en Roma. ¿Por qué? Porque en la carta habla de un pretorio, habla del César, de unos amigos del César. Entonces los estudiosos dicen que probablemente hay 2 opciones:
una es Roma y la otra es Éfeso, pero el problema es que para moverse desde Roma a Filipo, eran más de 1.600 kilómetros, y en aquel tiempo moverse eso incluía varios meses de camino. Aparte que cuando la gente iba en barco, tenían que esperar ciertos meses del año para poder navegar. Entonces, no concuerda con esa posibilidad. Y la otra posibilidad es que sea en Éfeso, donde hay cárcel, donde hay pretorio, donde hay ciertos amigos de César, pero hay ciertas cosas que tampoco concuerdan, pero el consenso dice pues, para tener un lugar podemos llamarlo como que fue en Éfeso. Ya vamos a ver dónde queda Éfeso y dónde queda Roma, porque tengo un mapita ahí de los viajes de Pablo, en los cuales vamos a poder más o menos ver dónde estaba esto. Filipo lleva el nombre por Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, si se recuerdan del gran emperador, del gran luchador griego. Entonces, Filipo era una ciudad relativamente importante al norte de Grecia. Esa era en la provincia de Macedonia. Eso nos lo cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, cuando también nos comenta que fue no colonizada, sino evangelizada por Pablo en el segundo viaje misionero. No en el primero, sino en el segundo. Cuando ya él emprende su viaje solo, porque en el primero recordemos que anda con Bernabé. Por eso es que muchos estudiosos dicen que Pablo realmente lo que tuvo fueron 2 viajes apostólicos, porque el primero no fue netamente de Pablo, sino que fue que Bernabé, cuando le dan el viaje de ir a Antioquía y todo esto lado, él va a Chipre, pero se acuerda de Pablo, entonces dice, lo voy a ir a traer. Entonces, cuando yo les presenté el video, que les dije en aquel momento que vieran que habíamos dado una prédica a la comunidad, yo explicaba esa cuestión. Entonces, muchos dicen que solo tuvo 2 viajes. La parte tradicional habla de 3 viajes. Entonces, vamos a manejar esa línea, en la cual se dice que el segundo viaje llegó a Filipo. Y ahí, Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo también entró la evangelización. Dice que estaba una mujer que vendía linos, que vendía telas y ese tipo de cosas, que era muy poderosa, que se llamaba Lidia, a la cual dice que Pablo estaba de repente en un río, estaban ahí entre lavando y otras cosas, y dice Pablo que el Señor le abrió el corazón para que le entrara la palabra. Entonces Lidia se convirtió en una gran sponsor o una gran auspiciadora del movimiento paulino en Filipo, aparte que era una mujer de mucho dinero, de muchos bienes, porque quien vendía ese tipo de cosas, púrpuras y esas cosas, pues era una persona con poder. Entonces, también nos dice que estaba situada frente al mar y qué importancia tenía esta ciudad, porque por ahí pasaba una de las vías de mucho comercio del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano, ese dicho que nos dicen, todos los caminos llegan a Roma, es por algo, y es que Roma, el Imperio Romano, para colonizar, para lograr tener el imperio que tuvo, se dio cuenta que teniendo carreteras, ellos podían llevar el comercio, aparte de eso podían llevar todo el ejército, entonces se dedicaron a hacer muchas calles que hasta el día de hoy todavía hay. Una de ellas es la vía Ignaciana, en este caso estaba la vía Ignatia, que era una que conectaba el sur de Italia con lo que llegó a ser Constantinopla. Entonces era una zona muy productiva que después se llegó a considerar como la segunda Roma en un momento. ¿Por qué? Porque tenían anfiteatro, este es un teatro, tenían un teatro, tenían pretorio, tenían varias cosas. Esto es en la actualidad, y fue nombrada por UNESCO como una de las maravillas del mundo. Según Hechos, en el capítulo 16, como les decía, es cuando de cuenta el segundo viaje misionero, que se pudo dar entre el año 50 y 52 después de Cristo. Entonces, para poder más o menos ubicarnos, aquí les traje unos mapas. Este mapa lo tienen ustedes. Aquí, como pueden ver, son las simbologías. Este es el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje y el viaje a Roma final. Entonces, como podemos ver acá, Pablo viene de Troas, va a Samocracia y después cae a Filipo. Y está unas vueltas que hace por Tesalónica, porque recordemos que después de ir a Filipo pasa por Tesalónica. Si se acuerdan cuando yo les narraba en aquel momento, Pablo escribe para el 51, pero ya había pasado por Tesalónica. Antes de eso había ido a Filipo. Entonces aquí ustedes pueden tomar más o menos una línea, la cual no me quiero detener porque me interesa más que veamos las cartas. Esto ya es más de Hechos de los Apóstoles, este tipo de referencia que nos muestra pues una idea de lo que pudo, no tenemos certeza la verdad, porque hay muchas discrepancias entre el Pablo de Hechos con el Pablo de las cartas, por eso
Yo les dije en algún momento que teníamos que estudiar el Pablo de las cartas para poder entender cómo él era, porque hay bastantes discrepancias. Entonces, acá podemos ver dónde queda Filipo. Como les muestro, acá está Roma en el punto 27. Si ustedes ven Roma hasta Filipo, es una distancia de 1600 kilómetros. Y si vemos Filipo a Éfeso, la distancia es mucho menos. Entonces, por eso se cree que pudo haber sido escrita en Éfeso y no en Roma, como creen algunos estudiosos. Continuando con esto, vamos a comenzar a ver la carta de los Filipenses, y hay una cuestión que a mí me gusta plantearles, y es que yo siempre traigo un poco de información de otros escritores. En este caso hay un escritor que me encanta mucho, que él no es cristiano, pero él se ha dedicado toda la vida a estudiar a Jesús, y él cuando hace un comentario, que por cierto es un libro bien bonito, que aquí lo tengo, es este, que se llama, yo creo que lo pueden ver, se llama Comentario, se llaman los libros del Nuevo Testamento, es prácticamente una Biblia de gruesa. Él empieza a dar los argumentos históricos, y tienen mucho contenido hermoso que es el que vamos a mostrar en este momento. Dice que Pablo, cuando llega a Filipo, como siempre, Pablo se está dando, no en la madre, ¿verdad? Pero se está peleando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene mucha gente en contra. Pablo está peleando siempre, ya hemos visto allá en los Gálatas cómo peleaba contra los superapóstoles o cómo peleaba contra los judaizantes, que eran ese grupo que iba en contra de Pablo, porque Pablo mostraba la gracia, y estos mostraban de que aunque siguieran a Jesús, siempre tenían que seguir la ley mosaica. ¿Qué era la ley mosaica? La circuncisión. ¿Qué era la ley mosaica? La vigilancia de los 613 preceptos. Entonces Pablo dice, no es necesario. Y esa ley quedó abolida. Ahora la ley que se mantiene es la ley de la gracia, la ley de Jesús. Entonces, en Filipo se encuentra con mucha gente que le empieza a recordar lo que yo les expliqué en 2 Corintios, de ese tema de la muerte del Señor, de cómo en Deuteronomio decía que el que colgaba de un madero era un maldito. Entonces, esta gente empieza a luchar contra Pablo y le dice, es que el que vos predicas era un maldito porque estaba en la cruz y Dios no se va a salvarlo. Entonces, Pablo tiene que crear argumentos. O sea, Pablo es una genialidad las que hace para poder increpar a esta gente, y que sus seguidores no les pesara más el argumento paulino. Entonces hay 4 argumentos que nos cuesta ese señor. Primero, de que los argumentos de toda la carta, esto es como quien dice el corazón de la carta, los seguidores de Pablo que no cumplen la ley mosaica son salvos porque la circuncisión es espiritual. Ellos decían que si no se circuncidaban, no eran salvos. Y Pablo, allá cuando se pelea, cuando cuenta en Gálatas, como vimos, que se pelea con Pedro, es por eso, que se pelea con Santiago, es por eso, porque ellos se estaban dejando atraer por los judaizantes. Recordemos, los judaizantes o los judeocristianos eran la gente que querían que los cristianos, las personas que agarraban el movimiento de Jesús, se circuncidaran. Y Pablo dice, eso no es necesario. La circuncisión nuestra es espiritual, dice Pablo. Nos circuncidamos el corazón para vivir bajo el amor, bajo la ley del amor, que es la que trajo Jesús, bajo la ley de la entrega al otro. Entonces, es uno de los argumentos con los que Pablo tiene que fortalecer para poder contrarrestar a esta gente. También el conocer a Jesús, el Mesías, hace que la mera observancia de la ley, que antes era buena, ahora Pablo la considera basura. Ya vamos a ver en un momento en el que dice que él era un judío y que nadie le puede decir a él que ser de la carne, o sea, ser judío, era bueno. Porque dice Pablo, para mí todo eso es basura. Ahora a mí la observancia de la ley no me importa. Yo predico gracia, dice. Es como que diga yo ahorita, yo regalo pasajes al cielo, no al infierno. Entonces era pura gracia, pura gracia. Pablo era pura gracia, el apóstol de la gracia. Luego, también otro de los argumentos dice que la justificación de Dios no viene a los gentiles por la observancia de la ley. Insistimos en estos argumentos. Si se fijan, son bien marcados los argumentos. Sino por la fe y la confianza puesta en Jesús, el Mesías, que se logra mediante la recepción de la filiación adoptiva de Abraham. Es por eso que en Gálatas, allá mirábamos, y yo les mostraba de que salía a bailar a Abraham. ¿Por qué? Porque decía que Abraham nunca tuvo ley y fue fiel, fue justo por fe. En este caso, viene y le decía, después de Abraham, tuvimos que tener la ley para poder decir que somos justificados.
Pero quien vive sin la ley, decía Pablo, y tiene fe en el Mesías, es como que sea hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Y ya lo hemos escuchado un montón de veces ese verso, el justo vivirá por la fe. Entonces nos decía que volvíamos, que éramos recepción, filiación, le decía a ellos que también eran parte de hijos adoptivos de Abraham, porque recordemos que una de las promesas que le hace Dios a Abraham es que serás padre de todas las naciones. Incluir naciones era pueblo judío, pueblo pagano, entonces Pablo entiende eso y dice, ve, aquí se está cumpliendo la profecía. ¿Por qué? Porque también los paganos, que Pablo se dirige a paganos en estas cartas, están siendo hijos de Abraham y son hijos de Abraham por la filiación divina. La nueva fe lleva a la participación de la resurrección, es aquí donde le digo. La nueva fe en Jesús lo que lleva es a ser parte del movimiento de la resurrección, a entender que la resurrección ya comenzó y que la resurrección es la que nos da la fuerza. Entonces, aquí es donde viene a combatir a esta gente. ¿Por qué? Porque esta gente venía con la argumentación de que la cruz era una maldición. Entonces Pablo contrarresta esa argumentación y aparte de eso anima a los filipenses a imitarlo a él, porque le dice, imítenme a mí, que yo ya estoy imitando al Mesías y el Mesías es imitador de Dios. Hay como una cadena. Pablo les dice, imítenme a mí, yo ya imito a Jesús, porque Jesús imitaba al Padre. Entonces es una línea que les da Pablo para que puedan tener fuerza. ¿Por qué? Porque los judíos estaban molestando mucho a los paganos, los judaizantes. Entonces no les gustaba la gracia. Lo que querían era imponerle leyes, mantener la línea conservadora y toda esa cosa. Entonces no le parecía mucho a Pablo eso. Entonces vamos a hacer lo que se conoce en teología como una lectura transversal. ¿Qué es una lectura transversal? El verso que se encuentra en el capítulo 4, en el verso 7, que dice que es la paz que sobrepasa toda inteligencia humana, custodiará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, esa es la que vamos a tener como base. Entonces, vamos a entender por qué Pablo, ya para terminar la carta, sale con esta frase espectacular y dice, la paz que sobrepasa toda inteligencia. Entonces vamos a ver bajo qué circunstancias se encuentra Pablo para poder expresar, para poder decir todo eso que lo sobreabunda él, a pesar de estar en cárcel. Imagínense las cárceles, bueno, después, ahorita está muy de moda el tema de las cárceles, pero en el tiempo de Pablo eran cárceles de piedra, donde no habían baños, donde, pues en Hechos de los Apóstoles nos pueden una vez que está con Silas en la parte más baja, donde caía todo. Entonces era terrible, pues, y uno dice, Dios mío, y esta onda, y este Señor lo que lo mantiene a él es la paz, lo que lo fortalece es la paz. Y entonces uno dice, enséñanos a vivir con esa paz, pues, y es lo que hace Pablo. Luego nos muestra cómo vivir con esa paz interior y al final vamos a ver unos frutos de paz. Todo eso es una lectura transversal. Vamos a empezar desde el capítulo 4, que ya lo vimos ahorita, capítulo 4, verso 7, a regresarnos y a cortar toda la carta de los filipenses para que podamos ir viendo más o menos cómo funciona esto de la paz que supera toda inteligencia. Recordemos que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Quiero pedirle a alguien que me ayude a leer, vamos a leer el capítulo 1, del verso 3 al verso 21. Capítulo 1, verso 3, verso 21. A ver quién me puede ayudar. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones por todos ustedes a cada instante. Y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús. No puedo pensar de otra manera, pues los llevo a todos en mi corazón. Ya esté en la cárcel, lo tenga que defender y promover el evangelio, todos están conmigo y participan de la misma gracia. Bien sabe Dios que la ternura de Cristo Jesús no me permite olvidarlos. Pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez. Quisiera que saquen provecho de cada cosa y cada circunstancia para que lleguen puros e irreprochables al día de Cristo, habiendo hecho madurar, gracias a Cristo Jesús, el fruto de la santidad. Esto será para gloria de Dios
y un honor para mí. Hermanos, quiero que sepan que con todo lo que me sucede, el evangelio más bien ha progresado. Entre la gente del palacio y también fuera, mis cadenas han hecho circular el nombre de Cristo. Mi condición de preso ha animado a la mayoría de nuestros hermanos en el Señor, los cuales ahora se atreven a proclamar la palabra más abiertamente y sin miedo. Algunos, es cierto, lo hacen por envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Estos últimos se dan cuenta de que estoy aquí para defender el evangelio y los inspira el amor. A los primeros, en cambio, les falta sinceridad. Anuncian a Cristo por llevarme la contraria y creen que con eso me hacen más amarga la cárcel. Pero al fin, ¿qué importa? Sea con sinceridad o por hipocresía, de todas formas se anuncia Cristo y eso me alegra. Yo tengo de qué alegrarme, pues sé que todo esto se convertirá en bien para mí gracias a sus oraciones y a la asistencia que me presta el Espíritu de Cristo Jesús. Tengo esperanza y estoy seguro de que no seré defraudado. Al contrario, no me cabe duda de que esta vez, como en las anteriores, Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que viva o que muera. Cristo es mi vida y de la misma muerte saco provecho. Palabra de Dios. Señor. Entonces, hemos visto casi todo el capítulo 1, es corto, tendrá un par de, como de 30 versos, hemos visto más o menos, hay unos bien interesantes, y primero vamos a ver qué hace Pablo, y es interesante ver cómo Pablo dice, a pesar de que estoy en estas circunstancias de cárcel, de que como poco, de que duermo muy poco, de que me hostigan, de que estoy aquí en este calabozo, siempre me acuerdo de ustedes, dice. ¿Por qué? Porque me acuerdo en mis oraciones de la alegría de vosotros. Y empieza a contar ciertas cosas. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es las circunstancias iniciales de Pablo. Uno, que Pablo se encuentra, como les dije, entre cadenas y se encuentra en Éfeso. Si pudieron leer aquí, cuando Pablo dice, ahorita que estoy preso, todo el pretorio, dice Pablo, sabe que estoy aquí. Entonces, empieza a mostrar esos toques que nos hacen ubicarnos probablemente, como les dije en aquel momento, en Éfeso. Entonces, aparte de eso nos cuenta y que él está preso, pero dice que, imagínense qué espíritu es de este hombre que dice, estoy preso, pero estoy alegre, porque a pesar de que estoy preso, el evangelio sigue caminando. Unos predican, dice Pablo, por envidia, porque como Pablo está preso, ahora podemos nosotros predicar porque tenían envidia de que Pablo predicaba tanto. Y entonces dicen, me lo ven como una oportunidad para predicar más ellos. Y otros, porque les da el coraje y la fuerza ver a Pablo preso. Entonces, este man, Pablo era como, era inalcanzable, era insaciable, pero puedo decir insaciable, o decir que no tenía manera de cansarse para la evangelización. Entonces, esas palabras que Pablo utiliza en Corintios, hay de mí si no evangelizo, hay de mí si no evangelizo, las encarna de una manera espectacular, como podemos ver acá. Entonces, Pablo cuenta la suma de sufrimientos que tiene y carencias. Aquí nos dice de todo esto, y nos va viviendo la carta, nos va mostrando de todas esas carencias que tiene. Él va a decir en un momento, se vivir en la abundancia y en la escasez. Me glorío de eso, porque sabe vivir en cualquier circunstancia. Aparte de eso, podemos ver otra cosa importante y es cómo conseguir esa paz interior. Ya Pablo nos muestra, imagínense ahorita, Pablo nos muestra la circunstancia en la que está. Está totalmente mal, pues. O sea, a veces nosotros nos preocupamos porque debemos la casa, de repente se debe tal cosa, y este man está en la cárcel, probablemente, dice Piñero, que estaba preocupado porque lo podían matar. ¿Por qué? Porque como Pablo todo el tiempo le daban hambre para matarlo y lo terminan matando en Roma, ¿verdad? Pero imagínate estar con una preocupación, bueno, lo que está viviendo el presidente, el expresidente ahorita. Entonces, con esa preocupación de que está preso, de que no tiene familia, de que está solo, de que está sin comer probablemente bien, comía una vez al día, de repente con unos pésimos olores por ahí, con frío en las noches, o sea, tanta cosa que pasaba. Y cómo Pablo logra tener esta paz y decir, yo oro por ustedes.
Yo le doy gracias al Señor por sus vidas. Yo me acuerdo de ustedes y cómo han ido creciendo. Entonces Pablo nos da unos lineamientos. Y aquí lo que hice fue marcar las palabras importantes del primer capítulo. Primero, cómo lograr la paz interior con la oración. Y nos muestra tres tipos de oraciones. Si se fijan, Pablo nunca dice le pido a Dios para que me saque de aquí, o le pido a ustedes, hermanos, para que pidan a Dios para que me saque de aquí. No, Pablo lo que dice es, me alegren ustedes, y intercede y les dice, qué alegría que ustedes han evolucionado, han avanzado en el crecimiento del Señor, en la sapiencialidad del Señor, en el entendimiento de Dios. Son mis oraciones por ustedes también. Cuando yo le digo, gracias Señor, porque puedo reunirme con ustedes y que vamos avanzando en este crecimiento, en este entendimiento del Señor que de antes no lo teníamos. Entonces Pablo ora por eso y le dice, qué alegría, y le doy gracias al Señor, porque ustedes van avanzando. Aparte de eso, cuando intercede para pedirle al Señor que le siga alumbrando la cabeza, para que le siga abriendo el corazón, también le da gracias por ellos. Y aparte de eso, termina alabando al Señor. Entonces Pablo nos muestra como primer punto, para conseguir la paz interior, la oración. Y nos lo muestra en tres tipos de oraciones. Si se fijan, no hay oración de petición acá. No, o sea, la oración petición, Pablo no la conoce, pues. Pablo, y la intercesión tampoco lo hace para que pidan por él, sino que él está tan conforme con lo que está viviendo, o sea, no conforme, sino que está tan feliz, tan alegre, que no se acuerda de él. Lo que hace es desprenderse, incluso en oración por los hermanos, por esta comunidad a la cual ama mucho, que fue poco tiempo que estuvo, pero como que, según los especialistas, logró tener unas relaciones fuertísimas con ellos. Aparte de eso, Pablo se da cuenta de la alegría, y yo en Gálatas les explicaba, la alegría consiste en darnos cuenta de las bendiciones que Dios nos da. Ustedes viven alegres, yo vivo alegre. Yo cuando a veces que hay mucho cansancio, hay mucho estrés, hay mucha preocupación, entonces me pongo a recordar de mi familia, en el trabajo que tengo, en la manera como el Señor me ha ido guiando, y digo yo, gracias Señor, definitivamente, instantáneamente cambia el chip. Y es que la alegría es ser consciente, siempre grábense esto en la cabeza, la alegría consiste en ser consciente de las bendiciones que Dios nos da. Si yo los pongo a sacar un libro, una lista de bendiciones, ustedes no terminan hoy. Pues cada vez que uno se siente sin paz, lleno de preocupaciones y todas estas cosas, esto nos reconforta, y así lo dice Pablo. Agradezco por tenerlos a ustedes. Soy consciente de que ustedes han sido un brazo para mí, porque ya vamos a ver más adelante a Pablo, él dice, yo nunca fui gravoso, o sea, nunca dependí de ellos, pero esta comunidad estaba tan encariñada con Pablo, y Pablo se había encariñado tanto que fue a los únicos que les permitió que le ayudaran. Esta es la única comunidad que le da una ofrenda a Pablo, y Pablo la cuenta en Filipenses, y él les dice, gracias por haber sido ustedes los que me han apoyado. Es más, esta gente mandaba a gente de su comunidad a prisión para que asistieran a Pablo, para que pudieran, se me fue el nombre en este momento, pero para que pudieran asistirlo. Entonces era una comunidad que se debía mucho a Pablo, entonces Pablo le va a tener un gran cariño, y por eso Pablo es consciente y dice, yo me alegro, estando aquí en prisión, yo me alegro de ustedes, y soy consciente de que ustedes están conmigo en las tribulaciones. Entonces es hermoso. Y la otra, viendo cómo crece el evangelio, cómo la palabra de Dios no se queda ahí estancada, y cómo este nuevo, recordemos que este es un nuevo camino que había ingresado, que había empezado a andar con Pablo, estaba agarrando vuelo, pues estaba siendo fuerte, estaba creciendo el evangelio. Entonces Pablo le da alegría, y es cuando dice, yo estoy en cárcel, pero el evangelio sigue. Y dice, muchos lo hacen, como les dije hace un momento, muchos lo hacen por hipocresía o por rivalidad, pero hay otros que lo hacen con buenas intenciones, dice, y es de que Cristo sea anunciado. Perdón, también nos muestra Pablo, y es que Pablo ya ha llegado a un desarrollo teológico tal cual, que Pablo dice, para mí morir es ganancia, pues, para mí vivir es Cristo y morir en ganancia. ¿Por qué? Porque ya se ha compenetrado con Cristo, y es por eso que le dice, tengan los sentimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque él entiende vamos a ver si puedo explicar esto. Pablo entendió que la muerte siempre, la muerte de este mundo es parte de nuestra vida, y que siempre nos va a tocar suceder. Así como habla el Génesis 3, capítulo 3, cuando decía la muerte psicológica, que era ese camino que
pues debería de ser montarnos a un carro y irnos, pues, como que se despide de la familia. Pero debido a las cuestiones carnales y al pecado y toda esta cosa, lo hemos convertido como en una catástrofe. Pablo ya se dio cuenta y dijo, no, si es que si yo me muero, más bien voy feliz, pues. Y si todavía sigo con ustedes, pues sigo. Entonces hay un momento en el que les dice, no sé, no, les dice fácil, dar un poco como risa, así como dicen, no sé qué me es mejor, dice, si quedarme con ustedes predicando o irme con Cristo, dice. Pero bueno, si me toca estar con ustedes, yo les voy a darme hasta que me muera. Entonces, imagínense Pablo decir, hasta el punto de decir, si me muero, voy de ganancia, pues, pero si yo con ustedes les voy a seguir predicando y les voy a seguir evangelizando. Entonces, al final, gano siempre, dice. Entonces, ya había entendido esa belleza de que después de esta vida hay más vida. Y Pablo es confortado por el Espíritu Santo. Ahí nos cuenta, y él es la parte que dice que le llena de alegría y que seguirá alegrándome. Y después les dice algo hermosísimo. Y une el capítulo 2, ese himno cristológico que conocemos nosotros, que dice lo siguiente: tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2, del verso 5 al 9, dice lo siguiente: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble entre el cielo y en la tierra y entre los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que nos está diciendo es: tengan los sentimientos del Señor. O sea, aquí está mostrando algo hermosísimo, pues que los gnósticos, lastimosamente, esa herejía, decía que Jesús no tenía, no era humano, pues. Y Pablo está diciendo que tengamos los sentimientos de Jesús, que nos entreguemos por el otro, que amemos como Jesús, que tengamos la paz de Jesús, que podamos ser ese otro, hoy en nuestro tiempo, haciendo la hermenéutica, poder ser ese otro Cristo entre nosotros. Escuchaba hoy, casualmente terminando una clase, nos encontraba el maestro una anécdota y decía que había un niño, estaba un niño súper chiquito, estaba en la escuela y de repente el niño empieza a ver que la parte frontal de su pantalón empieza a mojarse. Y de repente empieza a ver que viene el chorrito por el pie. Y el niño, preocupado, pues porque no sabía qué le estaba sucediendo porque se había orinado. Y decía, y en lo que ve el reloj, ya era el momento de que salían todos los niños de la escuela y se iban a burlar de él. Entonces el niño estaba triste, triste, triste. Y de repente dice que el niño agacha la cabeza y empieza a decir: Señor Jesús, ayúdame, por favor, pero ayúdame ya, necesito que me salves. Entonces dice que de repente, en lo que levanta la vista así para el frente, mira que viene la maestra, la maestra con la directora, y de repente y dice: Dios mío, esto ya me avergonzaron, pues. Pero se saben los niños y el bullying que sufren, pues. Y de repente viene una niña que trae una pecera y en lo que va acercando como que se tropieza y le echa el agua encima. Entonces el niño cubiertito completamente, entonces como si se le enojaba de que pocha, que mira que me echaste el agua y que no sé qué. En eso salen todos los niños de clase y, y de repente lo ven todo mojadito al niño, ¿va? Y empiezan a burlarse de la niña y decirle: mira, siempre haces lo mismo, que todo se te cae, que no sé qué. Terminó siendo la burla la niña. Al final del día, la niña está esperando para irse en el bus y el niño se acerca ahí y le dice: ¿verdad que lo hiciste a propósito? Entonces le dice la niña: sí, es que yo una vez pasé por lo que vos pasaste. Y yo decía: Dios mío, realmente que hay cosas tan pequeñas que nosotros podemos hacer para hacer que la otra persona se sienta bien, para podernos tener esa empatía con el otro y podernos parecer con esos sentimientos al Señor, ¿verdad? Entonces, esta carta nos muestra eso, pues Pablo dice: yo estoy sufriendo también. Recordemos lo que mirábamos allá cuando mirábamos la introducción al Nuevo Testamento. Yo les decía que el primer sentido de la resurrección, el segundo sentido de la resurrección y de la muerte, era ver en los sufrimientos al Señor, poder asimilarse y poder
igualarse en los sufrimientos al Señor. Entonces Pablo les dice eso, sean como el Señor. A veces hay que morir a muchas cosas para poder parecernos al Señor. Esa niña le tocó morir, a ser avergonzada ante todos, pero el niño logró ser salvado, logró ser, a saber qué le hubiera pasado a ese niño. Pero eso es lo que nos invita Pablo con esta carta. Si seguimos leyendo, para poder ir avanzando, porque ya hemos visto las circunstancias originales y hemos visto ciertos, no hemos visto los frutos todavía, pero vamos a ver los frutos en este momento, se me había ido la onda. Les voy a leer del capítulo 3, del verso 1 al 21. Como les digo, no vamos a leer toda la carta, pero si al menos vemos versos, vemos gran parte de cartas que nos permiten ahondar un poco en esto de poder entender un poco más el texto. Entonces dice capítulo 3, verso 21, para que podamos encontrar los frutos. Ya habíamos visto las condiciones, ya habíamos visto cómo lograr la paz interior, ahora vamos a ver los frutos. Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Volver a escribiros las mismas cosas, para mí no es molestia, y a vosotros os da seguridad. Pablo les dice, no importa que yo les escriba esto una y otra vez, para mí no es molestia, y a ustedes los reconforta y los fortalece en la fe. Oigan lo que dice Pablo, atención a los perros, a los malos obreros, a los falsos circuncisos. ¿Quiénes son estos? Estos eran los judeocristianos. Los perros, los falsos circuncisos eran aquellos que decían que había que circuncidarse. Vuelvo y repito, esa idea del judeocristiano o del judaizante estaba quiero que vean las líneas de las cartas. En estas 5 cartas que hemos visto, casi en todas, Pablo está peleando con los judeocristianos. Casi en todas. Entonces, ¿qué hace que pensemos que esta sea el primer grupo de escritores, es decir, la primera etapa de escritores del cristianismo, que fue entre el año 50 y el año 60, que fue Pablo? Este tipo de peleas, por decirlo así, o de argumentos en las cartas, que casi todas van en esa línea. Cuando veamos las Deuteros, vamos a ver que la línea siempre hay un poco de judeocristianos, pero la línea es otra. Se está atacando a otro tipo de gente. No atacando, se está contrarrestando. Yo me di cuenta hace poco que Pablo estaba estudiando y de repente miré que Pablo, nosotros realmente cuando estudiamos a Pablo, desde Hechos de los Apóstoles, creemos que Pablo era un hombre violento, que era un hombre que perseguía, que mataba, que golpeaba, que hacía tantas cosas. Pero cuando lo estudiamos desde las cartas nos damos cuenta de que Pablo no era violento. Pablo, la manera como él contrarrestaba a los primeros cristianos o a los del camino, como se llamaba en ese tiempo, era por medio de la dialéctica, o sea, por medio de la escritura. Pablo era el que venía y él decía, no, mentiras, esa profecía no es para tu Mesías. Esa profecía es para otro. Entonces, se venía con texto en mano y esa era la lucha que tenía Pablo. Lastimosamente, Hechos de los Apóstoles nos muestra una imagen de un Pablo que podríamos decir hoy, basado en estudios, es poco histórica. Tiene mucho contenido, pero es poco histórica. La parte histórica la podemos sacar de las cartas de Pablo. Entonces, les decía, miren cómo trata a esta gente, a esos perros. Así les dice Pablo. Pues los verdaderos circuncisos, dice Pablo, somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. La carne se entiéndase al mundo, a la ley mosaica, a todos esos preceptos que seguían los primeros judíos. Aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne, aquí es lo que les decía hace un momento, Pablo le dice, yo tengo motivos, pues yo vengo de ahí, es como que yo les diga ahorita, yo vengo de allá, de la bebida, de la mujería y todas esas cosas, eso ya no sirve, y se lo digo yo con fundamento, porque yo vengo de ahí, pues Pablo les está diciendo lo mismo. Entonces les dice, aunque yo tengo motivos para confiar en la carne, si alguno cree, confiar en la carne más que, vamos a ver, confianza en la carne, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si alguno otro cree poder confiar en la carne más que yo, imposible, dice Pablo. Es como que les digo ahorita, imposible, pues a mí no me parece, imposible, sí. Circunciso, y le empieza a decir Pablo, circunciso el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Circunciso el 8º día es que era
conforme a la ley de Moisés. La ley de Moisés decía que al 8º día el niño tenía que circuncidarse. Luego, al 3er año, tenían que irse. Yo se los expliqué en las primeras clases de la introducción al Nuevo Testamento. A los 3 años tenía que, si era mujer, se quedaba con la mamá; si era varoncito, se iba con el papá. A los 12 años había que leer en público, y era cuando él se convertía en el hijo de la ley. O sea, leía lo que era una fiesta del bar mitzvah, que era ser hijo de la ley. Después, a los 30, ya podía hablar en público, y toda esa forma como el judaísmo estaba estructurado. Entonces Pablo dice: yo soy judío. Para empezar, está diciendo que es judío, hijo de Abraham, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Por eso es que se llamaba Saúl, porque Saúl era el rey que estuvo antes del rey David, que era de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo, el nombre que le ponen sus papás es Saúl, en base a esa descendencia. Hebreo e hijo de hebreos, que sus papás eran hebreos y tenía el linaje hebreo. En cuanto a la ley, fariseo, dice Pablo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. O sea, Pablo les está diciendo: esto yo lo viví y lo manejaba al 100. O sea, mis calificaciones eran 100, porque Pablo se considera intachable. O sea, era un brother, lo que diríamos un teólogo mundial, pues, algo espectacular. Imagínense luchar contra este hombre en la escritura, pues. Entonces, ahí él está explicando un poco de su ser. No me voy a detener, porque también en el video que vimos en la predicación yo expliqué todo eso. Entonces ahí se puede volver a ver. Pero lo que para mí era ganancia, dice Pablo, lo he juzgado pérdida. Lo que les decía hace un momento. Para Pablo todo eso, y es lo que cuando nosotros que tenemos esas conversiones fuertes, todo eso pasado lo consideramos como basura, pues. Entonces uno dice: lo que antes era libertad, para mí eso es basura. Entonces Pablo así lo considera. Para mí, lo que la ley, decía Pablo, lo que imagínense lo fuerte que es Pablo de decir: la ley con la cual yo crecí, mis padres crecieron, y todos ustedes han crecido, eso es basura, eso no sirve. O sea, era fuertísimo. Pablo no andaba o sea, en la manera de hablar, Pablo no andaba con medias tintas, pues. Entonces, Pablo dice: y más aún, juzgo todo esa pérdida ante la subliminalidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y ahora las tengo por basura por ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, porque Pablo dice que su justicia fue aprendida de la ley. Son justicia de hombres, dice Pablo, sino que viene por la fe en Cristo. La justicia que viene de Dios apoyada en la fe. Hay que entender fe desde lo que significa. Fe es el sustantivo, el verbo es creer. Para Pablo, lastimosamente, nuestros hermanos evangélicos, el Martín Lutero lo entendió mal. Bueno, a pesar de que lo entendió mal, también Lutero pedía una reforma a la iglesia, la cual se vino a hacer en el Concilio Vaticano II. Lutero presentó 95 tesis, las cuales son muy válidas y se hicieron la reforma del Concilio Vaticano II. Pero lo que les quiero mostrar en este momento es la fe. ¿Cómo era la fe que pedía Pablo? Hay 4 niveles de fe. Fe nivel 1, y es creer bajo opiniones. Yo creo porque mi cuñada, porque mi hermano, porque mi esposa, porque mi sobrino, porque mi primo, mi abuelo, creen y somos de tradición. Creer bajo hipótesis es: yo creo que me puede hacer esto. Yo creo que con la fuerza del Señor puedo hacer eso, pero no lo compruebo, porque no me atrevo a ir más allá. Fe, nivel certeza, y es darse cuenta, y es lo que nos pide por lo menos el Evangelio de Juan, y es tener la certeza de que las cosas van a pasar porque estamos confiados. Cuando a Jesús le tocan el manto, la mujer hemorroísa, y le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Es eso. Es tener la certeza pero inamovible de que eso pasará. Y la última, que es la de fe de Pablo, que es entregar toda su vida por eso. Es tener ideales por los cuales uno puede entregar toda su vida, incluyendo sus bienes, como lo hizo, por ejemplo, María Magdalena. Cuando estábamos explicando con Julia eso, mirábamos nosotros, le explicábamos a los muchachos, a los compañeros, de que María Magdalena lo que había hecho era creer de una manera tal que entregó todo para esa obra. Pues Pablo era lo mismo. Entonces, a ese nivel de fe es lo que habla Pablo. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, evangélicos que dicen: no, solo creer basta, eso es todo, y por las obras nadie se salva. Ese es un pleito feo, pero ojalá pudiéramos creer como creía Pablo.
Ojalá pudiéramos creer como creía Pablo, como Pablo entendía la fe. Entonces, Pablo entiende esa fe, por eso, si ustedes ven, fe se repite un montón de veces, tenía que explicarla, cuando en un texto se explica, se repite mucho la fe, bueno, una palabra hay que explicarla, entonces hay que entender lo que significa fe para Pablo. Dice, vamos a ver, tratando de llegar a la resolución, vamos a ver, y con los, verso 9, y ser hallado en él, no con la justicia mía, sino con la que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a él el poder de la resurrección y la comunión de sus padecimientos, hasta ser semejante a él en su muerte. Ahí es donde Pablo, ese verso 10, es lo que nos ayuda a entender ese segundo concepto de la resurrección, de la muerte, y es los sufrimientos de Cristo, yo los asemejo en mi vida, y no me importa morir, porque me parezco más al Señor. Verso 11, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que sea perfecto, dice Pablo, sino que continúa mi carrera para alcanzarlo. Pablo no se detiene. Pablo, a pesar de estar en prisión o donde esté, Pablo sigue evangelizando. Habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haber alcanzado todavía, pero una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo hacia adelante. ¿Cuántas personas vivimos del pasado? ¿Cuántas personas vivimos de probablemente un estrato de vida que veníamos, un nivel alto y ahora estamos en un nivel bajo? Y cada plática que tenemos, yo he visto un montón de gente, cada plática que tenemos es para recordar lo que vivíamos. Y Pablo nos dice, dejen eso atrás y vámonos para adelante, vivamos el presente. Entonces, corriendo hacia la meta, dice, para alcanzar el premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos. Y si en algo sentí de otra manera, también eso os declara Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante. Ven esa permanencia, vamos adelante. Hermanos, lo que les dije al inicio, sed imitadores míos y fijaos en lo que viven según el modelo que tenéis con nosotros. Porque muchos viven diciendo, según os dije tantas veces, y ahora lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, lo que les dije, los argumentos que mostraba Piñero al inicio, estos son los que les estoy mostrando en este verso. Cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza. Le habla a los judíos, así le está hablando a los judíos de ese momento, a los perseguidores. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, en donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestros miserables cuerpos en cuerpos gloriosos. Ven lo que les digo, cuerpos gloriosos, como explicó en 1 Corintios 15. Como el suyo, en virtud del poder, así someterá todas las cosas. Entonces, ¿qué podemos sacar de este capítulo? Podemos sacar los frutos para vivir en paz. Valorar lo que es importante. Muchas veces el mundo hace mucha bulla, las preocupaciones nos agobian, los problemas económicos nos agobian, a veces se nos muere un familiar, nos agobia también, y todo esto nos hace perder a Jesucristo, nos hace perder la paz que trae el Señor. Pablo dice, por nada del mundo pierdan al Señor, valoran lo que sí es importante. Me decía un doctor, cuando yo sufrí un reflujo hace un tiempo, me decía el doctor, valorar lo importante, comer, me decía, si vos tomaste tus 20 minutos para comer, me decía, si no comes a tiempo, ¿qué le va a pasar a tu trabajo? Nada, me dice, va a estar. Entonces, así esa analogía, yo decía, pucha, de verdad que hay cosas bien importantes, pues hay cosas mucho más importantes que tal vez uno se deje estresar por el trabajo, por un montón de cosas y deja de vivir lo más importante. Pues Pablo nos dice, nunca pierdan el norte que es Jesucristo, valoren lo más importante. Entonces, cuando nos aferramos a tonteras, perdemos a Jesucristo. Y es lo que nos está diciendo Pablo en ese momento. Y Pablo dice, sigamos. ¿Cuál es el fruto de vivir en paz? Que no nos aferramos al pasado, que no nos aferramos a lo que hemos perdido, que no nos aferramos a lo que ya no está, sino que seguimos adelante. Es una perseverancia constante. Pablo está en cárcel, Pablo ha salido de la cárcel, Pablo ha sido lapidado, miramos en 2 Corintios, ha sido apedrado, o sea, ¿quién no ha sido ese hombre? Y él dice, yo no veo para atrás, yo continúo mi camino hacia adelante. La otra es la esperanza en la venida del Señor. Este es un tema que durante tengamos los cursos vamos a ir viendo en camino. ¿Qué pasa? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay diferentes, ¿cómo decirles? Hay
Hay un librito que se llama, si les gusta, me lo escriben en el chat y yo se los mando. Se llaman Las iglesias que nos dejaron los apóstoles. Hay muchas teologías también, hay muchas cristologías, llamémoslo así, en el Nuevo Testamento. No solo una, sino muchas. Pablo muestra una cristología, Juan muestra otra, los sinópticos muestran otra. Entonces es bien difícil decir Pablo estaba equivocado, porque no estaba equivocado el hombre, nada que ver. Entonces, pero la línea paulina es la que más se muestra en el Nuevo Testamento. Pablo se murió creyendo que el Señor venía por segunda vez. Cuando veamos Juan, que estoy ansioso porque ya tengamos Juan, vamos a ver que, y le puedo adelantar esto, que a mí me ha causado una impresión brutal, es que para el Evangelio de Juan, la segunda venida no tiene sentido ya. Es más, Jesús ya vino. ¿Cómo vino Jesús en la segunda venida? Por el Paráclito. El Paráclito, o sea, el Espíritu Santo es Jesús volviendo a venir y que se quedó con nosotros. Por eso dice, el que me recibe a mí recibe al Padre. El que recibe al Espíritu recibirá al Padre y me recibirá a mí. Para el Evangelio de Juan, la segunda venida se da con el Espíritu Santo. Para el Evangelio de Juan no tiene sentido la segunda venida. Claro, para los sinópticos sí, para Pablo sí. Entonces, que actuaron mal en ningún momento. Fue como entendieron al Señor Jesucristo. Claro que nosotros vamos a agarrar la que más podamos compenetrarlo, pero como les digo, esto es un camino que vamos a ir viendo. En mi caso, a mí me gusta más agarrar, yo soy más de de la escuela juánica, puedo decir en este momento del Evangelio de Juan. Me encanta más ver la segunda venida como que el Espíritu Santo ya se quedó conmigo y que ya no va a volver, por muchas razones que las veremos cuando veamos el Evangelio de Juan. Y luego Pablo da muchos agradecimientos. Agradece a Dios, agradece a sus amigos, agradece por todo lo que hacen por él. Entonces, frutos de vivir en paz, vivimos agradecidos. ¿Y qué es la alegría de ser consciente de las bendiciones que Dios nos da? Ahora, para ya ir dándole el camino a esta carta a los filipenses, vamos a ver otros frutos. Y para eso tenemos ahí que me ayude alguien para poder leer lo que está en pantalla o lo saque de su Biblia. El Filipenses capítulo 4, vamos a leer del verso 4 al 6 y del 10 al 21 para poder sacar otros frutos y otras cositas interesantes que están aquí cuando ya vamos a llegar prácticamente al verso con el que comenzamos, que es el verso 7. Entonces vamos a seguir dando esta lectura transversal y a ver quién me ayuda con la siguiente lectura. Filipenses 4, 4 del 4 al 6. Y del 10 al 21. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Y que todos conozcan vuestra clemencia. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. 10:21. Falta el 7. Del 4 al 7 es y del 10 al 21, perdón. Que dice 4 al 6, pero ya voy, ya te lo leo. Dice, y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Me alegré mucho en el Señor de que ya por fin hayan florecido nuestros buenos sentimientos para conmigo. Ya los teníais, solo os faltaba la ocasión de manifestarlos. No lo digo movido por las necesidades, pues he aprendido a contenerme con lo que tengo. A contentarme con lo que tengo. Sea andar escaso y sobrado. Estoy avanzado a todo y en todo. A la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. En todo caso, hicisteis bien en compartir mis malos momentos. Y sabéis también vosotros, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió
cuentas de gastos y entradas, sino vosotros solos. Incluso estando yo en Tesalónica, enviasteis por 2 veces medios para aprender a mis necesidades. No es que yo ande buscando dádivas, solo trato de que aumenten los intereses en vuestras cuentas. Tengo cuanto necesito y me sobra. Estoy al completo después de haber recibido de Epafrodito lo que me habéis enviado. Suave aroma, sacrificio que Dios acepta con agrado. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Os saludan los hermanos que están conmigo. Os saludan todos los santos, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Como pudimos ver ahí, bien interesante porque vimos que aparece Epafrodes, era el que mandaban a dejarle la ofrenda a Pablo, y Pablo dice varias cosas. Primero, estar siempre alegres. Esa es la parte más importante para Pablo en esta carta. Dice, estar alegres, estar sumamente alegres siempre en Cristo Jesús. Nunca perder la alegría, vivir esa paz interior. Entonces, podemos decir, saber vivir. También nos dice, y ahí nos habla lo que les comentaba al inicio, vivir bajo la oración. ¿Para qué? Para poder tener esa paz que supera todo conocimiento, que custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo también dice, me alegro mucho. Pablo está sumamente alegre con esta comunidad y Pablo les dice, he aprendido lo que les dije hace un momento, he aprendido a contenerme con lo que tengo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Pablo les dice, yo sé que ustedes eran dadivosos, ustedes han sido siempre buenos, lo que estaban esperando es el momento de hacerlo para conmigo. Entonces Pablo dice, no es que lo necesite, porque sé vivir en la escasez y en la abundancia, sé vivir en la privación, en la saciedad y en el hambre. Entonces Pablo les está mostrando que él sabe cómo vivir, él es consciente de su realidad, eso es bien importante, ser consciente de su realidad, y sabe cómo llevar lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque él tiene un soporte. Y es esa frase que en todos lados vemos, y es todo lo puesto en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la versión de la Reina Valera. La nuestra es todo lo puedo en aquel que me reconforta, en aquel que me conforta. Y ese es el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es el soporte de Pablo? Cristo. Porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Pablo entendió cómo funciona el dinamismo de la vida. Y eso es lo que nos está transmitiendo a nosotros. Y dice que cuando tengamos todo esto, vamos a tener esa paz que supera toda inteligencia humana. Yo cuando entendí eso, cuando yo meditaba en ese texto, me daba cuenta que con qué facilidad perdemos la paz. De repente nos levantamos de la cama y los que somos casados y la doña o uno deja el calcetín, el zapato, lo que sea tirado, y a veces uno se la quiere tirar ahí de braco y termina enojando. Si es una discusión terrible que se levanta y uno se va de la casa y sigue enojado. O de repente que uno se levanta y no está tal cosa, o de repente no encontró la cartera, y a veces uno pierde la paz por cuestioncitas ínfimas, pues. Entonces Pablo nos dice, dejen eso, o sea, se va a arreglar, la vamos a encontrar, el zapato lo vamos a arreglar, lo vamos a recogerlo y todo esto, pero no pierdan la paz, porque la paz es como, perder la paz es como un fósforo que se pasa en la cajita. Solo con el roce se enciende y ya pierde la paz uno. Y lo que genera son conflictos, lo que genera son peleas, lo que genera son discusiones, lo que genera es un montón de cosas que lo que nos lleva a alejarnos de Cristo Jesús. Entonces Pablo, lo que les decía al inicio, Pablo les dice, sed imitadores míos, como yo soy de Cristo Jesús.
Y ahí donde tengo amarillo, en la parte del verbo 17, en el verso 17 y 18, hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis vosotros, porque muchos viven según, como los he dicho tantas veces, y es ser imitadores de Cristo. Entonces, ya como si podemos decir cuál es la conclusión final de Pablo, aparte de que hemos hecho la lectura transversal de todo el texto, hemos visto cómo buscar esa paz que supera toda inteligencia humana, porque el mundo lo que quiere es que nosotros perdamos la paz. El mundo, llámese mundo como lo contrario a Dios, lo que quiere es que perdamos la paz, lo que quiere es que tengamos menos tiempo para poder reflexionar con el interior. O sea, yo eso les invito a hacer es a reflexionar internamente, a reflexionar con su propio yo, porque ahí es donde está el Señor, en la conciencia donde está el Señor. Cuando ustedes pueden meditar con Él, tener ese espacio de silencio para poder estar con Él, ustedes están hablando con Él. Y el mundo lo que menos quiere es eso. Entonces Pablo nos dice, aprendan, a pesar de que estoy en unas situaciones terribles, que podamos tener esa paz que supera toda inteligencia, que podamos tener esa paz que nos lleve a comportarnos de una manera diferente. Porque no nos traten bien en un lugar donde vamos a comprar, o porque alguien se pasó la fila, o porque alguien rebasó el carro, o porque alguien me chocó por manudo. No perder la paz, a poder siempre tener ese fruto que vimos en Gálatas 5, que decía que el fruto del Espíritu Santo era el dominio propio. Entonces, poder tener ese dominio propio para poder vivir en paz, para poder saber no qué luchas tomar, sino ni tampoco ser así que me valga, pero sí poder tomar las decisiones en las cuales yo necesito tener paz. Porque la paz da salud, la paz permite estar en relación con el Señor y podemos fijar nuestras metas en lo que sí importa. Entonces, como conclusión final, podemos decir que Pablo les dice, trátense como hermanos, vivan alegres y siempre estén alegres. Esta carta es hermosísima, la conclusión que tiene Pablo, eso lo dice en el capítulo 4, versos 21 y 22. Saludaos a todos los santos en Cristo Jesús. Os saluda a los hermanos que están conmigo. Os saluda a todos los santos, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Y es siempre, saludos, saludarse. Siempre estén alegres. Siempre alegres con Cristo Jesús, sabiendo que la paz es la que nos va a dar la alegría. Hay que repensar esto de la paz, hermanos, porque el mundo lo que menos quiere es que tengamos paz en nuestros corazones. Entonces, como siempre, cerramos nuestra participación con una pequeña oración pidiéndole al Espíritu Santo que uno de los frutos que Él tiene es la paz, esa paz que viene de lo alto y que probablemente estemos ocupando en este momento, que sea esa paz que nos reconforte y que nos permita dormir, tener una noche que nos pueda cargar de energías para el día de mañana y para lo que viene de la semana. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tú que te movías al inicio de la creación en aquel caos, así ven, Espíritu de Dios, a revolotear en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, en la mente de mis hermanos, para que cualquier caos, cualquier crisis, cualquier circunstancia de dolor o que nos pueda quitar la paz, seas tú, como esa dulce paloma que anida en nuestros corazones, la que venga a darnos paz. Ven, Espíritu de Dios, a inundar nuestros corazones. Ven, Espíritu de Dios, a abrir nuestra mente, que podamos asimilar esta enseñanza para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir en comunión con nuestros hermanos, para que podamos ser personas diferentes, que podamos ir entendiendo ese pensamiento de Pablo, que al final de sus días nos mostraba que todo lo que importa es amar. Amar, estar alegres y entregarse por los hermanos. Espíritu de Dios, permítenos conocerte más, permítenos descubrirte, así como Pablo te descubrió. Sé que vamos por un camino correcto, sé que cuando lleguemos a Romanos vamos a encontrar cuál es tu verdadero nombre, para poder llevarlo y poder presentarlo ante nuestros hermanos. Oh Santo Espíritu de Dios, te pongo las peticiones de mis hermanos, te pido por ellos, por su crecimiento en estas enseñanzas, por su crecimiento en Cristo Jesús, para que seas tu Espíritu de Dios el que siga iluminando y abriendo los corazones.
Espíritu Santo, te pido que lleves todas estas peticiones al Padre, para que las transforme según su voluntad, ya que Él es digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, voy a dejar de compartir.